hoy en las energías de Falle. ¿Qué podemos sentir? ¿Qué podemos palpar para las energías de Falle? Vamos a ver. Tenemos un 1 de copa. Tenemos un 6 de basto. Tenemos un 2 de basto. Tenemos un 1 de espada. Tenemos un 11 de oro. Tenemos un 1 de oro. Tenemos un 3 de copa. Tenemos un 12 de oro. Tenemos un 3 de espada. Un 7 de espada. Y un 11 de copa. O sea, ¿cómo se lo explico de esta manera? O sea, cuando yo hablo así no quiere decir que siempre tiene que ser malo. Primero, la carta de lo que se tiene que hablar, de lo que se tiene que decir, de lo que se tiene que oír, de lo que no se ha dicho, de lo que no se ha hablado, de lo que no se ha transmitido. Aquí Falle tiene muchas cosas que hablar, que transmitir, que decir. Siento que esto es un punto y aparte del comienzo de lo que Falle puede empezar a transmitir. Siento una Falle con bastante como molestia, como impotencia. Siento una Falle que se ha callado muchas cosas, pero siento también una Falle que sabe que los obstáculos están en su camino, que saben que las cosas no es que no han salido como ella quiera, pero que sí se han complicado más de lo normal. ¿Qué es lo que pasa? Que Falle en su pensamiento, en sus ideas, tenía pensado, tenía como analizado que las cosas podrían salir más rápido de lo que ella creía y que no se iban a ver tantos obstáculos. Siento que en este 2 de bastos, siento que Falle está en un punto donde no sabe qué hacer por fin y al cabo. O sea, Falle está entre un sí y un no. Falle está entre avanzar y retroceder. Falle está entre quedarse estática donde está o moverse. Falle está entre movimiento y movimiento. Yo siento que Falle está en un punto donde los movimientos la tienen como pensando, la tienen como analizando. Siento que este obstáculo que se le está sumando a las acciones de Falle ha sido nuevo, ha sido algo que ella o no esperaba o no le jugaron, o sea, no le hablaron de frente. Aquí veo a una Falle que quiere ser bastante drástica, pero también siento que aquí hay una Falle, por esta carta, también siento que hay una Falle que no sabe con qué acciones ejecutar, actuar. Siento que Falle le han hecho como... Mira, lo que pasa es que Falle como que es una mujer que cree en las oportunidades. Y Falle es una mujer que para hacer algo malo de verdad le cuesta. Y siento que Falle a nivel personal, como ya yo lo dije con Pingüán, Falle y la familiares de Yoko han permitido que esta mujer haga lo que se le dé la gana y le han dado mucha vida. Entonces siento que Falle viene como en un pensamiento constantemente de como de cuestionarse. ¿Por qué no he hecho? ¿Por qué no he hablado? ¿Por qué no he accionado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me quedo aquí creyendo en que la gente puede cambiar? ¿Por qué yo ¿por qué me he conformado con que esta situación siga pasando como va? Porque he creído en que las cosas pueden mejorar. Porque he dado como ese beneficio, como que porque he dado ese beneficio, esa duda. Siento que Falle ahorita tengo un punto donde lo que se tiene que hablar no se ha hablado, muchachos. Falle no ha dicho nada. Falle no ha insinuado nada. Falle no ha movido aún nada. Falle está en un punto donde su confianza fue la que habló por ella, la que permitió que ella como que le diera una oportunidad a esa persona que en cierto modo como que se lo pidió. O sea, fue como que vamos a hacer las cosas tranquilamente, esto se va a llegar a esta conclusión, pero siento que esta persona le jugó muy fríamente a Falle, o sea, le jugó a traición.
Entonces, siendo que Falle se está cuestionando ahorita mucho el por qué no ha hecho algo contundente. Entonces, si vemos aquí el 1 de oro, muchachos, esta es una carta que habla de los éxitos del comienzo. Pero también tenemos un 11 de oro, que también, muchachos, nos está hablando del reconocimiento de la persona cuando se levanta de cero, de la persona cuando entiende y va comprendiendo el por qué están pasando y sucediendo las cosas. Entonces creo fielmente que Falle, a pesar que se está cuestionando el por qué no ha actuado, el por qué no ha hablado, que es la carta del 1, que es la carta del 1, es esta carta, el por qué no ha hablado. Ella sí se ha cuestionado, pero también ahorita está en el punto donde dice, ya va, ven acá, vamos a frenarnos. Yo no he hecho nada, yo no me he movido, pero yo todavía no he jugado a mi manera, yo tampoco, yo todavía no he dado como ese gran paso, porque sí, Falle puede estar, déjenme quitarme esto, Falle puede estar en un punto donde ha hecho cosas clave, pero no ha hecho no ha dado esa acción, no ha dado esa contundencia que debería de haber dado. ¿Pero por qué? Porque Falle es una mujer que cree en las oportunidades, que cree en que la gente puede cambiar, cree en las palabras, y a pesar que la han traicionado, librana tenía que ser. A pesar que la han traicionado, ha dado nuevamente oportunidades. O sea, no es como que, ay, sí, la estúpida de Falle que todo el mundo la manipula, no. Pero ha sido así como tipo, bueno, por el tiempo que trabajamos, por el tiempo como que tuvimos, vamos a llevar las cosas en paz, vamos como a tranquilo, o sea, como pausado, o sea, Falle está como en ese grado de que todavía sigue confiando en que las cosas pueden ser distintas, pero no lo han hecho, le han jugado a traición. Pero ya esta carta me viene hablando de que Falle está en un nuevo comienzo, o sea, en un nuevo periodo de su vida. ¿Y qué habla de ese nuevo periodo de su vida? Que sus pensamientos ya no van a ser igual. El Falle estar ahorita sentimental, dolida, inconforme, molesta, impotente por lo que están haciendo, aún ella creyendo y apostando porque las cosas podían ser distintas, siendo que ya Falle está en un punto donde dirá, mira, ya o ataco, o avanzo, o renazco, o apruebo o agarro las nuevas oportunidades que me está dando la vida, o las agarro. ¿Por qué? Porque Falle ya no puede estar en un punto donde puede pensar. Ya ella no se puede dar el lujo de decir, ¿será que sí? ¿Será que no? No, Falle está en un punto donde o es, o lo haces o lo haces. ¿Por qué? Porque si no lo hace, el mundo te va a comer. Entonces creo que Falle claramente está pensando en cómo ya empezar a dar esos pequeños grandes pasos para lograr ejecutar lo que se necesita, lograr hacer lo que ella necesita hacer, porque aquí ya no es una deuda solamente de Yoko, es una deuda también donde ella quiere hacer justicia también por sí misma, porque es que Falle no ha sido bien tratada, Falle no ha sido bien, no fue como que no fueron bien, o sea, no fueron agradecidos con Falle. Entonces también lo está haciendo por un bien de sí misma, pero obviamente también lo está haciendo en ayuda a Yoko. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que siento que, mira, Falle está ahorita tratando de reunirse nuevamente, nuevamente. No sé quién de la familia de Yoko ahora salga, no sé, pero mira, aquí se ve comunicación con alguien más. Aquí, mira, y esto es una comunicación de 3 personas. Puede ser Falle, puede ser algún familiar de Yoko y alguien más que esté allí tratando de ayudar para que se ejecute y se lleve a cabo lo que tienen que llevarse. O sea, siendo que Falle, como se los dije en estas cartas, muchachos, está en un punto donde ya la Falle no va a seguir siendo la misma Falle estúpida ni gafa que todo el mundo ve. Que todo el mundo, ay, que ella es tan buena, que ella... No, ya Falle va a tener que sacar su lado fuerte y decir, mira, no, ya esta no me la calo. ¿Por qué? Porque lamentablemente es una mujer muy noble y es una mujer que cree en las oportunidades y ha dado oportunidades, y por dar oportunidades han jugado mucho con ella y se han aprovechado de ese lado débil, o no débil, pero de ese lado
no frágil tampoco, vendría siendo como de ese lado noble, de ese lado dulce que tiene todavía ella. Entonces han sabido como metérsele por allí como para que ella no ejecute y así ellos poder hacer todo lo que hoy están haciendo. Y siento que lo que ha pasado el día de hoy y lo que vendrá pasando ha sido el punto para que Faye termine de explotar y de decir o avanzo, porque ya aquí estamos en un punto donde tú es o eres tú o soy yo, o es tu tranquilidad o es la mía, o es tu paz o es la mía, o avanzas tú o avanzo yo. Entonces creo que Fayer claramente ya está haciendo los movimientos claros y claves para llegar allí. Yo vengo hablando de hace un tiempo de algo de papeles, algo, y no sé si ha pasado ya, pero yo vengo hablando de algo de papeles, de demanda. Vengo hablando de algo que tiene que ver con esa empresa, pero que Fayer también se va a ver como inmiscuida. Y no sé si esa nueva acción que va a hacer Fayer también tiene que ver con algo de papeles en esa empresa. Y me vuelve a salir papeles en esa empresa con Faye. Me vuelve a salir. Esta persona es un hombre que está al pendiente de lo que Faye está haciendo. Siento que Faye buscó como, o sea, no buscó, pero está como en el pensamiento de buscar a alguien que la ayude, que la ayude a ejecutar algo o alguna acción que ella quiere. Y es un hombre. No es una mujer, es un hombre. Es un hombre y no es un hombre no es un hombre pelinegro. No es un hombre pelinegro, es un hombre así como como con el cabello, ¿cómo se le diría? Como castaño claro, como así como cuando es amarillito, pero es como clarito. No es un hombre, no, y tampoco siento que sea un hombre tailandés. Siento que es un hombre de más acá, o sea, como más hacia acá. No las veo buscando ayuda ya en su alrededor, porque ahí voy. Faye no cree ya en el alrededor. Faye ya no cree en lo que la rodea, para que vayan claros. Faye no cree en nadie. Faye no está creyendo en las personas que la rodean. Faye creerá en Pan, en PA, en las personas en su círculo pequeño, porque obviamente ellos le han demostrado con lealtad, con trabajo, con esfuerzo, que ellos están para ella. Pero Faye no cree en nadie. A Faye la han traicionado demasiado. A Faye le han dado demasiado por la espalda. A Faye la han querido utilizar mucho a su antojo y a su manera. Entonces, ¿qué le vengo diciendo, muchachos? Faye ahorita está en un punto donde no cree en nada ni en nadie. En nada ni en nadie. Y no cree en el alrededor. Por eso es que Faye está buscando ayuda más hacia afuera y se está aconsejando más con la gente así de allá para allá, que con la gente del alrededor. No cree en la gente del alrededor. Le han hecho demasiado daño. Se han prestado para el juego de hacerle daño. Entonces, ya Faye está en un punto donde dice, yo no creo en nadie, ni en ningún pajarito preñado que me venga a querer ayudar. Entonces, mira, veo un problemita aquí de 3, ¿ves? Vuelvo como les digo, problemas de papeles. Veo un problemita aquí de 3. Muchos dirán, no, pero es que Faye no tiene necesidad de demandar. Sí tiene necesidad porque es su honra, es ella. Es normal que sea ella, es normal. Entonces, siento que Faye sí todavía está en ese punto de demanda. No ha salido todavía, pero sigue ese punto de demanda. Y veo a Faye en un punto tanto, creo que es primera vez que yo veo a Faye no celosa, pero sí como que no le agrada, como que no le agrada algo. O sea, no sé si se le podría decir celosa, pero sí veo a Faye en un punto donde hay cositas, acciones que no le agradan, que no las tienen en un muy buen ánimo sentimental, se le podría decir. O sea, siento que Faye está en un punto donde
también esa parte no la puede manejar, o sea, ya siendo que Faller, esa parte también de los celos, de la desconfianza, ese tipo de cosas, tampoco Faller la está dominando a su 100%, siendo que Faller hay cosas que le están generando bastante dudas. Entonces, no sé si es porque las acciones de Yoko a veces también la hacen duda a ella, pero porque, ojo, nosotros no hemos visto a Yoko haciendo nada malo ni nada, pero en lo íntimo, en lo de ella, nosotros no sabemos qué pasa. Entonces, me pueden estar reflejando que pueda estar viendo como esa diferencia entre esas dos chicas, pero no quiere decir que Yoko esté haciendo algo malo. Entonces, siendo que ahorita Faye está en un punto donde está un poco como disgustadita, pero no quiere decir que esté con la guardia baja. Yo veo a Faye hacia adelante, hacia adelante. Y mira, es que tanto lo que Yoko me tiene mentalmente loca, que cada vez que veo esta carta con Yoko, me acuerdo de Yoko. Veo a Faye hacia adelante queriendo recuperar el tiempo. No veo a Faye en un punto donde no, veo a Faye queriendo recuperar su tiempo. El 5 de oro, el 12 de basto, el 4 de espada, el 12 de copa, el 11 de espada, el 2 de oro, el 6 de copa, el 6 de oro y el 5 de copa. Bueno, el segundo masito no me salió tan negativo, pero si yo veo estas cartas así, como ya yo conozco las cartas desde el comienzo y yo empiezo a contar aquí, entonces el mazo de Yoko tiene bastante espada, porque muy pocas fueron las espadas que me salieron aquí. Me salieron cinco cartas con espada. Allá me salieron 3, allá me salieron 4, 5, 6. 6 espadas me salieron de este lado. Y allá, si aquí tengo 6, allá tengo 4 espadas. Tengo 4 espadas allá. Quiere decir que con Yoko me están saliendo la mayoría de las espadas. Las mayoría de las espadas vienen con Yoko ahora, porque me salieron fueron 6 de espada aquí. Ya por ende ya estoy sacando la cuenta, mire. Sí, 6 espadas, me salieron 6 cartas de espada aquí. Son 12. Me salieron 6, o sea, se me compartieron por la mitad. Me salieron 6 de espada aquí, 6 de espada para allá. Y de basto no me salió casi para acá. Entonces, quiere decir que Yoko tiene, ahora sí, en basto Yoko se la llevó por delante. 2, 3 nada más de basto. Y son 12 cartas de basto. Quiere decir que Yoko viene cargada, porque me salió más basto para Yoko, la mitad de espada para Yoko, y en oro y en copa me salió más para Faye. Entonces, aquella viene más cargada. Entonces, el 5 de oro, el 12 de basto. Estas cartas me vienen hablando de el trabajo arduo, o sea, del esfuerzo. Me vienen hablando ya de una Faye que está tratando de que su vida, de que su mente, de que ella llegue nuevamente y se pause para entender dónde ha hecho las cosas bien y dónde la ha hecho mal, para saber dónde tiene que tocar y dónde no, para comprender dónde va a ejecutar y dónde no. Siento que Fayer va a entrar en esa concentración. Yo no sé si es que Fayer va a hacer algún viaje. Siento algo como que tiene que ver como con agua, como con río. Es como un ambiente así como si fuese a ver algo de viaje. Siento a Faye, siento a Faye que se está trancando a nivel como de ciudades. Mira, está trancando ahorita esos pasos. Yo siento a Yoko, bien bello, pues, a Faye, yo la siento como que si fuese a agarrar unos días para un viaje, para entrar en una concentración,
como en una reflexión. Siento a Faye que va a saber nutrirse para lograr aquellos puntos. Siento que Faye va a estar buscando como ayuda, como consejo, va a estar como... Siento a Faye en otra. Aquí con este mazo siento que Faye va a dar como un pasito a su pensamiento. O sea, Faye va a estar como canalizándose. Faye va a estar como en otra. Faye no la veo, o sea, la veo después de este viajecito que está teniendo, o sea, la veo como en otras partes, como en algo de agua, me huele así como a río, como a playa, me huele, me veo como, siento como la tarde, es como algo de concentración para ella. Y veo que Faye está ahorita en un punto donde el tiempo va a ser su mejor aliado a la hora de ella saber tomar decisiones y venir con buenas acciones, decisiones, pensamientos, soluciones. Siento que ella va a entrar en esa comunión, pero que va a conseguir muchísimas cosas positivas, que va a conseguir muchísimas cosas donde ella va a poder lograr, aunque ustedes no lo crean, este mes de junio, por lo menos hacia el camino de Faye va a ser positivo, pero hacia adelante. Creo que Faye va a lograr canalizar muchas partes de su vida y de su existencia y de su mentalidad, porque Faye ahorita, actualmente, Faye no se siente bien, Faye no se siente completa, Faye no siente que está, Faye no siente que está en el lugar que debería estar, Faye no se siente ella, Faye tiene que entrar como en ese retiro, como ese viaje, como en esa comunión para volverse a encontrar, para volver a hablar consigo misma, porque Faye ahorita, actualmente Faye no se siente cómoda consigo misma, con todo lo que está pasando, con todas las acciones que están dando, con todo lo que está sucediendo a su alrededor. Faye no se siente completa, aparte que no está creyendo en nadie. Entonces, mira, es lo que digo, siento a una Faye como que si fuese a entrar como en algo así como de tristeza, como que si hubiese cosas que no tuviese tolerando. Siento a Faye como con sentimientos encontrados, siento una Faye como queriendo ¿cómo se le diría? Como queriendo expresarse, pero también a la misma vez se siente como atada. Veo una Faye que no se siente muy bien, que digamos. Veo una Faye que piensa muchísimo en lo que, mira, porque es que me lo marca mucho, en lo que se pudo haber hecho, en el por qué creer de nuevo en las personas, porque es que Faye tiene que entender que las personas no cambian, las personas malas no cambian, la gente mala no cambia. La gente mala lo que hace es mejorar sus estrategias, pero la gente mala no cambia. La gente es mala y mala se queda. Entonces, Faye está en ese punto donde se cuestiona, se pregunta mucho por qué no actuar, por qué creer, por qué confiar en personas que no valen la pena. Entonces, mira, el tiempo va a estar a su favor, va a lograr grandes cosas después que ella se canalice, porque ahorita Faye no es Faye, ahorita Faye no se siente bien, ahorita Faye no se encuentra contenta consigo misma. Y estamos hablando de energía de Faye energéticamente, estamos hablando de Faye, no estamos hablando de que si Faye se consiguió una novia, que no. Porque es que donde a mí me llegan a decir, Kimberly dijo anoche que es que no hago en vivo por 20 días. Por 20 días, porque de verdad tan pasado. Y si hago en vivo, nada más lo hago para los que estén suscritos. Punto. Pero no me lo voy a seguir calando. No quiero chisme. Entonces, siento que el tiempo va a estar a favor de Faye. Siento que ella va a entrar como otra vez, como en esa conexión consigo misma, y va a empezar a conseguir como esas soluciones, se va a encontrar ella. Siento que ella va a estar como en esa complementación. Y lo que todos quieren escuchar, fue la última carta, lo que todos quieren escuchar. Faye tiene algún sentimiento real por Yoko. Ellas dos
ellas dos. Mira, aquí les estoy mostrando la carta. Ya ustedes de tanto ver la carta conmigo deberían de aprender a leerla. Ellas dos, esa comunión entre estas, se comunican, están, mira, están, se comunican, están, se separaron, no, se separaron, no, no se hablan, no, no, sí se hablan, sí, no, ese no es no, sí se hablan. Valle y Yoko se quieren, por lo que estamos viendo, sí. Yoko le está montando cacho a Fire, por lo que estoy viendo, no. Ojo, le estoy respondiendo a la pregunta antes que se le pase la cuchufleta. No. Fire le está montando cacho a Yoko. No. No. Aquí está hablando de ellas dos, de su estabilidad, de lo que ellas dos son como pareja, no como chipeo, pareja, amor. Amor. Eso, estamos hablando de eso. Para que ya estén claros, muchachos. ¿Hay alguna ruptura sentimental entre estas dos chicas? No. Entonces, para que sepan cómo se está sintiendo ahorita. ¿Cómo se está sintiendo ahorita? Falle. Entonces, eso es lo que ahorita energéticamente puedo ver en Falle. En 5, 10 minutos leo a Yoko, porque no la voy a leer una tras de la otra. Déjenme por lo menos descansar un momentico mi mente. Que me lleguen las ideas. Kim, Oye, ya por lo menos Wikipedia. Dígalo. tenemos 1.000.000 de compartidos. Tenemos 1.000.000 de compartidos. Tenemos 1.000.000 de compartidos.